Gracias y paz, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día más de vida que nos ha regalado, por estar aquí en su casa, todos reunidos, juntos, cantando, orando, leyendo la palabra y ahora entrando en la predicación, en la enseñanza. Dios es bueno. Recordando, estamos en el libro de Éxodo, en la serie que se titula Nuestro Dios Libertador. Y dentro de esta serie estamos en una miniserie de los 10 mandamientos. Y hoy nos toca el 9º mandamiento. Así que antes de entrar a este 9º mandamiento, vamos a leer Éxodo capítulo 20, del 1 al 16. Éxodo capítulo 20, del 1 al 16, dice así la palabra. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Señor, por atraernos, Señor, a tu casa para estar juntos, Señor, como hermanos, para edificarnos, Señor, mutuamente, para, Señor, que también tú nos edifiques a través de tu palabra. Te pedimos que podamos estar atentos a ella, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a través de tu palabra, y que podamos recibirla, Señor, con gozo, que cambie, Señor, nuestras vidas, que podamos compartirla con otros. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros en el resto del culto, en el nombre de Jesús. Amén. Había un hombre que tenía una plantación de uvas, y esta plantación de uvas la tenía al lado de un palacio. Un día el rey le dijo a aquel hombre: quiero comprarte tu viñedo. Como está al lado de mi palacio, quiero sembrar allí verduras. Yo te daré un mejor lugar para cosechar uvas, o si lo prefieres, te pagaré con dinero, le dijo el rey a este hombre. Pero el hombre le contestó: no le daré a usted lo que mis padres me dejaron al morir. Entonces el rey se fue a su palacio enojado y triste. Después se acostó en su cama, mirando hacia arriba, mirando hacia la pared, y no quiso comer. Su esposa fue a verlo y le preguntó:
¿por qué estás tan triste y no quieres comer? El rey respondió: porque le pedí al hombre del viñedo que me vendiera su plantación de uvas. Le dije que le iba a pagar o que si prefería le daría un lugar mejor. Pero él me respondió que no me lo daría. Su esposa le dijo: ¿acaso no eres tú el que manda en este reino? Levántate, come y alégrate. Yo te voy a conseguir la plantación de ese hombre. Así que su esposa escribió cartas de parte del rey y les puso el sello del rey. Después se las envió a los líderes del pueblo y a los jefes que vivían en la misma ciudad que aquel hombre. Y en las cartas decía: reúnan al pueblo y hagan sentar a aquel hombre delante de todos. También hagan sentar delante de él a 2 testigos falsos que mientan diciendo que ese hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas. Los líderes y los jefes hicieron lo que la esposa del rey les dijo. Cuando ya estaban todos reunidos, los 2 testigos falsos hablaron en contra del hombre ante todo el pueblo. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. La Biblia nos enseña que mentir es malo, no solo debido al gran daño que éste produce, sino también por una razón incluso más honda y más profunda. Cuando mentimos, deshonramos a Dios y rebajamos su gloria, porque nosotros, como creados a imagen de Dios y creados con el propósito de reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, estamos actuando de una manera que es contraria al carácter de Dios. Y es aquí cuando entramos entonces al 9º mandamiento, en el versículo 16 de Éxodo 20, que dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Vamos a desglosar en 4 puntos este mandamiento. Y lo primero que vamos a revisar es por qué Dios nos da este mandamiento. ¿Por qué Dios nos da este mandamiento? Segundo, ¿qué se prohíbe en el 9º mandamiento? Tercero, ¿qué otro mandato hay implícito en el 9º mandamiento? Y cuarto y último, recomendaciones. Recomendaciones. Así que vamos a entrar al primer punto. ¿Por qué Dios nos da este mandamiento? ¿Por qué? Bueno, primeramente porque Dios es veraz. Ese es un atributo de Dios. Uno de los tantos atributos de Dios es que Él es veraz. Él es verdad. Dice Romanos 3:4. Dice así: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Dios Padre es veraz. Dios Padre es verdad. Salmo 31:5 dice así de Dios Padre: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Dios Padre es verdad. Dios Hijo también es verdad. Ustedes saben el versículo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. Que Dios Hijo es verdad. Dios Espíritu también es verdad. Dios Espíritu. 1 Juan 4:6 dice:
En esto conocemos el espíritu de la verdad. En esto conocemos el espíritu de la verdad. Así que, ¿por qué Dios nos manda este mandamiento? Bueno, porque Él es veraz, Él es verdad. También, si Dios es verdad, si Él es veraz, si la Trinidad es verdad, entonces su palabra es verdad. Dice Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Salmo 12:6, hablando de su palabra, que es verdad, dice, las palabras del Señor son palabras puras. Son palabras puras, son verdad, son puras. ¿Recuerdan la canción que estábamos cantando? El testimonio de Jehová es fiel, es verdad. Los preceptos de Jehová son puros, como dice Salmo 12:6. La palabra del Señor son palabras puras, son verdad. Y Proverbios 35, la Nueva Versión Internacional, dice así: toda palabra de Dios es digna de crédito, porque Él es un Dios, Él es Dios de verdad. Él es la verdad. Ya hemos visto por qué Dios nos manda este mandamiento. Bueno, porque Dios es verdad, porque su palabra es verdad. Ahora, porque Dios no miente. Por eso nos da este mandamiento. Porque Dios no miente. Dice Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. No solo Él es un Dios veraz, sino que Él es un Dios que no miente. Hebreos 6:18 dice, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible para Dios mentir, porque su atributo es la verdad. Él es la verdad, no puede mentir. No está dentro de él la mentira. ¿Por qué Dios nos manda este mandamiento? Bueno, porque Dios es verdad, porque su palabra es verdad, porque Dios no miente y porque Él también aborrece la mentira. Aborrece la mentira. Dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor. Dios abomina los labios mentirosos. Proverbios 6, del 16 al 17 y el 19 dice, 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Dice, ojos soberbios, lengua mentirosa y un testigo falso que dice mentiras. Dice, Dios odia y aborrece eso. O sea, por esa razón, por esas razones, Dios nos da este mandamiento. Entramos al segundo punto. ¿Qué se prohíbe? Entonces, ya sabiendo que Dios es veraz, que su palabra es verdad, que no miente y que aborrece la mentira, entonces, ¿cuál es la prohibición o qué se prohíbe en el 9º mandamiento? Bueno, vamos a ver 3. Hay muchas, pero vamos a encerrar esas muchas en 3 puntos. Y el primero es, la prohibición sería hablar de lo que es falso. Hablar
de lo que es falso, o sea, la mentira. Hablar de lo que es falso. Y no hay nada más contrario a Dios que una mentira, como ya vimos. La mentira es totalmente contraria a Dios. El significado de mentir dice decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien. Dice, en resumen, mentir es decir lo que uno sabe que es mentira. Eso es mentir. Es decir lo que uno sabe que es mentira. El Nuevo Testamento también nos recuerda este mandamiento en Colosenses 3:9, que dice, no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Y es que la mentira no solo, muchas veces no solo es la mentira y ya, va acompañada de otros pecados. Una mentira ya en su mente está procesando qué otro pecado va a cometer. Así que la mentira no es un pecado que va solo, da paso a otros pecados. Ejemplo tenemos en la Biblia, Absalón, hijo del rey David, le dijo una mentira a su padre. Le dijo que iba a cumplir su voto en Hebrón y que le diera permiso para ir a cumplir su voto, para irse. Y esto era para terminar su conspiración y traición a su padre David. Eso está en 2 Samuel 15, del 7 al 12. Absalón le dice a su padre, no, que dame permiso para ir a cumplir mi voto a Jehová, dice. Y cuando se fue, lo que hizo fue tramar una conspiración contra su padre para destronarlo del reino. Así que una mentira ya lleva trabajada otro pecado. Y aquí podríamos tener muchos ejemplos de nosotros mismos. No sé si recuerdan cuando estaban en la escuela y que le decían a su papá y a su mamá, no, voy a hacer un trabajo en grupo. Muchos, y cuidado, conocemos también a muchos compañeros que decían que iban a hacer trabajo en grupos y en realidad no iban a hacer eso, iban a hacer otras cosas. O se iban a una chupata o se iban a encontrarse con su noviecito o noviecita, a cometer otros pecados. O sea, una mentira lleva a otro pecado. Y la otra muy famosa, el esposo o la esposa le dice a su pareja, oye, mira, es que voy a salir tarde del trabajo hoy. Pegando una mentira porque es que no va a salir tarde, va a salir súper temprano para hacer otro pecado. Tengamos cuidados con la mentira. La mentira te lleva también a cometer otros pecados. O como en estos casos, ya están premeditados cuando estás mintiendo. Por eso la razón del por qué Dios aborrece la mentira. Porque Él es verdad. Mentir es un pecado que incapacita a los hombres para la sociedad. ¿Cómo puedes conversar con un hombre que no puedes confiar en una palabra de lo que dice? ¿Cómo podemos conversar con una persona así? No se puede. Es más,
¿Cómo puedes hacer negocios con una persona que siempre dice mentira? No se puede. Si la Biblia dice no unáis en yugo desigual con los incrédulos, que tiene que ver uniones ya sea de pareja, de negocio, también no te unas con alguien mentiroso porque la vas a pasar mal. Y es difícil. ¿Quién te va a contratar siendo mentiroso? Sabiendo con tu reputación de mentiroso, de dar falso testimonio. Nadie te va a querer contratar. Nadie. Qué difícil es para un hombre mentiroso. Te incapacita, como dice, para la sociedad, te incapacita. Este pecado también provoca mucho a Dios, ya que es contrario a lo que Él es, como hemos venido diciendo. Ejemplo, ¿se acuerdan la historia de Ananías y Zafira? Que vendieron el terreno, porque es que en ese tiempo parece que estaba de moda, ¿no? Venían los terrenos, los hermanos, y daban todo el precio del terreno y decían, lo vendimos por tanto, y lo daban todo a los hermanos y compartían entre ellos. Y como Ananías y Zafira no se querían quedar atrás, también hicieron lo mismo, pero parece que les dolía un poco, entonces mejor y que no. Ejemplo, vamos a venderlo por $1,000, lo vendieron por $1,000, pero se quedaron con 500. Y cuando fueron allá donde los hermanos, le dijeron a los hermanos, miren, hemos vendido este terreno también nosotros por $500. Mentira. Lo vendieron por 1,000. Pero dijeron, lo vendimos por 500 porque querían quedarse con los otros 500. Dice, cuando entraron y dijeron eso, el Señor les quitó la vida, los mató por su mentira. Eso está en Hechos 5:5. Fueron asesinados por decir una mentira. Apocalipsis 22:14 al 15, hablando de los mentirosos, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Son bienaventurados, dice. Pero dice, afuera, los que no van a entrar a la ciudad, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Se quedan por fuera. Alguien dijo, considera cada palabra tuya como un juramento. Cada palabra que sale de tu boca, considérala como un juramento. Así que cuando hables, que tu palabra sea tan auténtica como tu juramento. No hablar por hablar. ¿Ok? ¿Qué prohíbe el 9º mandamiento? Bueno, ya hemos visto hablar de lo que es falso, ahora dar testimonio de lo que es falso. Dar testimonio de lo que es falso. Dice, dar falso testimonio a favor de otro, como cuando damos nuestro testimonio a favor de un delincuente y culpable y lo justificamos como si fuera inocente. Eso. Dar testimonio de lo que es falso. Isaías, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, dice así: ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable
y le niegan sus derechos al indefenso. El que busca absolver al impío se hace a sí mismo injusto. Cuando damos falso testimonio, estamos también siendo injustos. Miren cómo habla Proverbios de estas personas que dan falso testimonio. Dice, Proverbios 25:18, dice, son como mazo, dice. Son como mazo y espada y flecha aguda. Dice, es el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. Es como un mazo. Aquel hombre que levanta falso testimonio, dice, ese hombre no le importa qué mentira testifica, a él no le importa. Él es un mazo que está dispuesto a destruirte. Su lengua es una espada para herirte y como una flecha aguda que apunta a tu corazón para quitarte la vida. El proverbio compara a ese hombre con estas armas de destrucción. Así es ese hombre que da falso testimonio. Lo que está haciendo es destruirte. Destruye al inocente cuando das falso testimonio. ¿Ustedes se acuerdan de la historia que leímos al inicio? Del hombre que tenía un viñedo, que el rey se lo quería comprar, pero no se lo vendió. Bueno, estos testigos que la esposa del rey contrató para que fuesen testigos falsos, están dentro de esto. Dieron falso testimonio. ¿Y qué causaron? Que mataran a pedradas a ese hombre. Y esta historia es real. Es la historia de Jezabel, la esposa del rey, que está en Primera de Reyes 21. Lo pueden leer todo. La historia de Jezabel, lo que hizo, cómo contrató a estos dos testigos falsos. Al final se darán cuenta que el Señor le manda a decir con el profeta que Jezabel iba a morir como los perros, dice. Iba a derramar toda su sangre, la iba a esparcir toda, desparramada, dice. Y a la final Jezabel muere porque la empujan de un piso alto. Y cayó y toda su sangre fue esparcida. Consecuencias de lo que hizo. Un testigo falso pervierte toda justicia, corrompe al juez haciéndole pronunciar una sentencia equivocada y hace sufrir a los inocentes. Dice la palabra en Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, no quedará. Y el que cuenta mentiras no escapará, dice la palabra. En el Antiguo Testamento también habían reglas, leyes que se debían seguir cuando una persona era acusada de algo. Y la palabra dice que si una persona era acusada de algo, mínimo tenían que haber 2 o 3 testigos con esa acusación. Pero también había que revisar muy minuciosamente el testimonio de esos testigos. Y eso está en Deuteronomio 19, del 18 al 20. Dice así: y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes
le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. O sea que, por ejemplo, si este testigo falso estaba tratando de hacer que se diera muerte a la persona inocente con su testimonio falso, ¿qué tenían que hacer los jueces cuando descubrieran que era un testigo falso? Matarlo. Porque estaba tratando de matar a un inocente con su testimonio falso. Tercero, ¿qué se prohíbe en este 9º mandamiento? Bueno, jurar lo que es falso. Jurar lo que es falso, dice Zacarías 8:17. Dice, no tramen en su corazón el mal uno contra otro. Mire que el jurar lo que es falso viene de tramar algo malo. Una mentira viene de tramar algo malo contra tu prójimo. Dice, ni amen el juramento falso. No amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Así que no debemos jurar lo que es falso. Ok, entramos al tercer punto entonces. ¿Cuál es el mandato implícito en el 9º mandamiento? Bueno, el mandamiento implícito es que defendemos a los demás y los reivindicamos cuando son heridos por labios mentirosos. Este es el sentido del mandamiento. No solo que no debemos difamar falsamente o acusar a otros, sino que debemos levantarnos en su defensa cuando sabemos que están calumniados. No solo es no decir falso testimonio, no solo es no decir mentiras, sino que debemos defender la verdad. Debemos imitar a Dios, que es verdad. Dios no miente. Dios dice la verdad. Dios es verdad. De la misma forma nosotros. No debemos mentir, no debemos decir falso testimonio, pero tampoco debemos quedarnos callados cuando vemos una mentira, cuando vemos un falso testimonio. Debemos siempre defender la verdad, decir la verdad. Dice, el que agrada a Dios de corazón dice la verdad en todo tiempo. Salmo 15, del 1 al 2 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Ese será aquel que va a morar en su santo monte. El que habla verdad. Dice, esta persona que ama la verdad procura ser como el justo que aborrece la mentira. Proverbios 13:5, la parte A dice, el justo aborrece la falsedad. Aborrecemos la falsedad. O sea que si estamos viendo a una persona inocente que está siendo calumniada injustamente, como debemos ser justos, ¿qué debería pasar? Deberíamos aborrecer eso que está sucediendo.
ese falso testimonio que están levantando contra una persona inocente, debiéramos aborrecerlo y debiéramos decir la verdad. Dice, un hombre puede dañar a otro tanto con el silencio como con la calumnia. Repito, un hombre puede dañar a otro tanto con el silencio como con la calumnia, cuando sabe que ha sido acusado injustamente, pero no habla en su favor. Si otros arrojan falsas acusaciones sobre alguno, debemos decir la verdad, porque somos hijos de la verdad, somos hijos de Dios. Y ese es el mandato que está implícito en el 9º mandamiento. Ejemplos en la Biblia de decir la verdad cuando personas son acusadas falsamente. Un ejemplo muy conocido es cuando en Hechos se cuenta que bajó el Espíritu Santo y todos los que estaban reunidos hablaron en diferentes lenguas. Y otras personas que estaban ahí cerca se burlaban de los que estaban hablando y decían que estaban, ¿qué? Borrachos. Ah, mira esos borrachos, mira cómo están, ¿ves? Pero dice la palabra que Pedro se levantó y al escuchar eso dijo, estos no están borrachos como suponen. Dijo la verdad a una acusación falsa. Eso está en Hechos 2:15. Hechos 2:15. Otro ejemplo. Jonatán, hijo de Saúl y amigo de David. Jonatán, sabiendo que David era un hombre digno y todas esas cosas que Saúl dijo de él como calumnias, lo justificó. Jonatán justificó a su amigo David frente a su padre, diciéndole a su padre, nunca ha hecho nada para hacerte daño. Dice, siempre te ha ayudado en todo lo que pudo. ¿Por qué habrías de asesinar a un hombre inocente como David? No hay ninguna razón para ello, le dijo Jonatán a su padre Saúl, en defensa de la verdad. No se quedó callado a las calumnias, a las mentiras. Eso está en 1 Samuel 19, del 4 al 5. Ahí lo pueden buscar. Así que no es solo no decir falso testimonio, sino que defender la verdad, decir la verdad en todo tiempo. Último punto, el cuarto, dice recomendaciones. Vamos a dividir estas recomendaciones en dos. Primero, vamos a decir recomendaciones para el calumniado, ¿sí? Para el afectado. Si en algún momento estás en esa situación que eres calumniado y eres inocente. Bueno, la primera recomendación que dice la palabra es que recuerda que eres bienaventurado cuando te calumnian. Dice Mateo 5, del 11 al 12, dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por mi causa. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Somos bienaventurados cuando nos calumnian falsamente. Dice que vamos a tener un galardón. Así que si eres calumniado y eres hijo de Dios, eres bienaventurado.
Segunda recomendación. Ora por los que te calumnian. Ora por ellos. Dice Lucas 6:28, versión Reina Valera del 60. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Debemos orar por los que os calumnian. A veces yo sé, si alguien dice algo falso de ti, una mentira de ti, eso da, como decimos el buen panameño, mucha rabia. Te molesta tanto que te digan que eres un mentiroso o que digan algo falso de ti, que tú quieres hasta vengarte. Y esa es la siguiente recomendación. No te vengues. No busques venganza. Dice Romanos 12:19, dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, primero, si eres calumniado, recuerda que eres bienaventurado. Segundo, ora por ellos, por los que te calumnian. Y tercero, no busques venganza. Es más, a veces cuando alguien nos dice algo, está hablando a las espaldas de nosotros, diciendo mentiras, pues en el trabajo, donde sea, a veces decimos, espérate, déjame, le voy a inventar un bochinche para ver si le va a gustar, también. Y comienzas tú a maquinear tu bochinche ahí, para darle también. O voy a hacerle la vida imposible ahora que me haga. No, no busques venganza. Ora por ellos. Eres bienaventurado. Ahora, recomendaciones para no caer en el 9º mandamiento, en la calumnia, para no calumniar a otros. Recomendaciones. Primera recomendación, y la principal. Vístase del nuevo hombre para dejar la falsedad. O sea, lo primero que hay que hacer es que debes creer en Jesucristo. Para tú poder vestirte del nuevo hombre, Él es el único que puede darte esas vestiduras nuevas y quitarte esas vestiduras viejas. El que pone el corazón de carne y te quita ese corazón de piedra, el que pone su espíritu dentro de ti, Él es el único que hace eso. Así que si no has creído en el Señor, es lo primero que tienes que hacer para dejar la falsedad. Dice Efesios 4:21 al 25, dice así, si en verdad lo oyeron, hablando de Jesús, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dice, o sea, Pablo ya asume que si tú tienes las nuevas vestiduras que Cristo te ha dado y te ha quitado las vestiduras nuevas porque has creído, dice Pablo, por tanto, si eres hijo de Dios, dice, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que si eres hijo de Dios, deja de hablar falsedad. Un hijo de Dios no practica el pecado, no practica la mentira. Así que debemos vestirnos del nuevo hombre para dejar la falsedad. Segunda recomendación para no caer en la calumnia.
crecer en el conocimiento de Dios. Nosotros, en parte, podemos imitar a Dios al procurar tener conocimiento verdadero en cuanto a Dios. Al empezar a tener pensamientos verdaderos en cuanto a Dios y la creación, pensamientos que aprendemos en la Biblia, y al permitir que la Biblia nos guíe en nuestra observación e interpretación del mundo natural, empezamos a pensar pensamientos de Dios como Él. Entonces podemos decir, como dice el salmista en el Salmo 139, 17, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. O sea, debemos bañarnos en la palabra, que como habíamos dicho, la palabra de Dios es verdad. Báñate todos los días con esa palabra que es verdad, para que hables verdad, para que te llenes de los pensamientos de Dios que son verdad, y hables verdad, y no hables mentira, no hables falsedad. Entonces debes crecer en el conocimiento de Dios. Dice, crecer en el conocimiento es parte del proceso de llegar a ser más semejantes a Dios, para ajustarnos más completamente a la imagen de un Dios que es la verdad. Entre más pasemos tiempo en la palabra de Dios, más y más nos vamos a ajustar a la imagen de un Dios que es verdad. Pero si no pasas tiempo en la palabra, ¿cómo piensas decir siempre la verdad? Si tu mente está llena de otras cosas. Si te reúnes con otras personas que no te ayudan con la verdad. Es más, podríamos agregar, reúnete con personas que buscan la verdad y no con las que dicen mentiras. Amigos en la escuela que dicen mentiras, compañeros de trabajo que se la pasan diciendo mentiras. No te reúnas con ellos. Reúnete con tus hermanos aquí en la iglesia que buscan la verdad. Por último, última recomendación, sé prudente al hablar. Sé prudente. No hables por hablar. Hay personas que hablan demasiado sin pensar y tanto hablan que pecan por decir mentiras en lo que están diciendo. Hablan, esos son lo que comúnmente le llamamos que son bocones. Cuando tú te topas con una persona que habla y habla y dice, no, sí, mira que yo tengo y yo hice y mira, yo me gradué tal y tengo un yate y allá y no sé qué y recorrí todo el mundo y se la pasa hablando y qué tiene y qué hace y no sé qué. Y tú sabes acá que 50% de lo que está diciendo es mentira. Eso es lo que decimos, es un bocón. Bueno, no caigas en que te digan que eres un bocón. Sé prudente. Piensa antes de hablar. Sé sabio. ¿Qué dice la Biblia de los sabios? ¿El sabio qué? El sabio calla. El necio sigue ahí, hablando. Miren lo que dice Proverbios 10:19, hablando de estas personas. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. Tanto es lo que hablas que has cometido ¿cuántos pecados? Por hablar sin pensar, por no hablar prudentemente.
Y ojo, no estamos diciendo que ahora hablar sea malo, sino que seas prudente. Cuando salgan palabras de tu boca, ya están analizadas, ya están pensadas, ya, mira, no, solamente necesito decir esto, listo ya. No apresurarme a hablar, ser prudente al hablar, prudente, sabio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, dice, es prudente. Seamos prudentes. Por último, en el culto, en la predicación anterior del primer tiempo, también lo dejé en lo último, estudiando para este mandamiento, para el 9º mandamiento, me topé con un versículo que no lo registré acá, pero que quiero compartirlo porque a mí me pegó duro este versículo. Cuando lo leí, yo mismo me hice que, o sea, cuando alguien hace algo malo, tú lo miras y le haces que, como que estás mal, pues. Cuando yo mismo me hice así. Y este versículo habla de una clase de mentira que se comete cuando hacemos negocios. Dice Proverbios 20:14. Y todos somos propensos a caer en este tipo de mentira, de engaño, de falsedad. Dice el versículo 14 de Proverbios 20, dice, malo, malo, dice el comprador. O malo es, dice otra versión. Malo es, dice el comprador. Pero cuando se marcha, entonces se jacta. Traducción. El comprador que quiere obtener un beneficio del producto y quiere comprarlo, lo denigra el producto. Lo pone como que eso no sirve, mira si eso no sirve, eso no... Y habla mal del producto. Pues dice, malo es, dice el comprador, pero cuando se va y lo obtiene y lo que ganó fue que le bajaran el precio, desprestigiando el producto, dice que se va contento y se jacta. Mira, ve, llega a la casa donde la esposa, mira lo que compré, $2 nada más me costó. Y adivina cuánto me lo estaban vendiendo, 20 palos. Eso es una clase de mentira. Es mentir. ¿Y cuántas veces yo no caí en esa cosa? Por yo decir, yo soy el más vivo. Lo voy a conseguir a un bajo precio. Porque yo soy el que regateo, todos los regateo. Y muchas veces caí en regatear desprestigiando el producto. Ojo, no es malo negociar, pero sin decir mentiras, sin desprestigiar el producto. ¿Ya? Y de una vez llamé a Odali, mira lo que dice este versículo. Yo le decía a Odali, mira, cuando tú vas allá, usa las técnicas de negociación. Técnicas del diablo son... Ya ven por qué me sigue. Y bueno, tuve que pedirle perdón a Dios por eso. Y hermanos, tengamos cuidado. Por eso, con este tema de la falsedad, del falso testimonio, de la mentira, pudiéramos hablar muchas otras cosas que tenemos que tener cuidado. Y que Dios nos ayude a no caer en el falso testimonio, y no caer en decir mentiras, sino que siempre procuremos decir la verdad. Somos hijos de la verdad. Que Dios nos ayude cada día
a obedecer este 9º mandamiento. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tú eres la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir este 9º mandamiento, a que procuremos, Señor, centrarnos más en tu palabra, en tu conocimiento, en tus pensamientos que son verdad, para poder compartir con otros, Señor, palabras de verdad, no andar en mentiras, no andar en falsedad, no ser testigos falsos, no jurar falsamente, no hablar lo que es falso, sino decir la verdad, defender la verdad, aborrecer la mentira. Perdónanos, Señor, porque hemos sido mentirosos, como dice tu palabra, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Ayúdanos a andar por la senda de verdad. Señor, ayúdanos a compartir tu palabra con otros en nuestros hogares, a estudiar tu palabra con nuestras esposas, con nuestros hijos, enseñarle que tú eres la verdad, que tú aborreces la mentira. Por eso lo grave de ser testigos falsos, lo grave de la falsedad. Que podamos compartir, Señor, tu palabra y que también podamos aplicarla a nuestras vidas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.